Así que en esto quiero compartirles una palabra. En Primera de Corintios capítulo 2 hay un par de versículos, hay 3 versículos allí, verso 14 al 15 de Primera de Corintios capítulo 2, que nos van a hacer muy bien esta mañana. Gracias, Señor. Dice la palabra del Señor: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Gracias, Señor. Vamos a orar por un momento. Padre, gracias que te ha placido darnos el reino. Gracias que nos has hecho nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Todo lo que nos ataba a este mundo, el pecado y toda su incapacidad, ha pasado para nosotros, Señor. Ahora somos nueva criatura delante de ti. Señor, gracias que tenemos la mente de Cristo. Y con esa mente, Señor, tenemos todas las cosas que tú nos has dado en Él. Señor, si no escatimaste ni a tu propio Hijo, ¿cómo no nos darás en Él todas las cosas? Dice tu palabra. Gracias que somos tuyos para pensar y para entender tus pensamientos. Te adoramos en esta mañana, Señor. Abrimos nuestro corazón delante de ti. Señor, nos disponemos con todo nuestro ser para que tú seas el primero y seas el último. Para que estemos entendidos de tu buena voluntad en todo tiempo. Señor, y aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, nosotros estaremos firmes porque, Señor, esos son tus planes. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Ayúdanos a descubrir esta mañana tu propósito en nuestras vidas, Señor, y gozar del privilegio de ser tus hijos y vivir en la mente de Cristo. Te adoramos y declaramos tu bendición en esta palabra y las señales que la acompañarán en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias, Señor. La pregunta que hace aquí el apóstol es: ¿quién puede entender lo que Dios piensa? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Quién puede entender lo que Dios está pensando? Podríamos extender esa pregunta y decir: ¿podrá alguien acaso llegar a entender los planes de Dios? Lo que Dios quiere de nuestro mañana, de nuestro presente, siendo que Él es soberano, Él está en su trono. Amén. Y Él determina todas las cosas, nada escapa de su mano, y Él hace como Él quiere. Entonces podríamos decir perfectamente nosotros: ¿quién puede entender al Señor? Pero yo quiero que usted haga algo esta mañana, que le diga al que está a su lado: nosotros, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Dígaselo. Amén. Dígaselo con propiedad. Aleluya. Y si no tiene nadie a su lado, profetícelo al que está detrás. ¿Eh? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Si hay alguien en este mundo que puede entender a Dios, mira qué privilegio. Somos nosotros. No porque nosotros tengamos una mente más brillante que otros, sino porque a nuestro Padre le ha placido darnos el reino. Aleluya. A nuestro Padre le ha placido darnos una mente privilegiada. ¿Escuchó alguna vez usted sobre Adolfo Hitler? ¡Ya! ¡Qué tremendo! ¿Eh? Hombre, ¿cómo se puede desviar la ambición? Pero este hombre tenía un sueño en su corazón, una idea, y quería la raza perfecta, mentes privilegiadas. Él disfrutaba de eso.
Se quería marcar una clara diferencia. Por eso se creía como un dios el Adolf Hitler. Y así tantos otros que pretenden, ¿no es cierto?, hacer una diferencia y ser realmente gente perfecta, intachable. Dios ha hecho eso. Aleluya. Ha rescatado a gente del pecado, de la miseria. Éramos nada, ahora somos todo. Aleluya. Amén. Gloria al Señor por eso. Por eso le puede decir al que está al lado con toda propiedad: nosotros podemos entender la mente de Dios. Nosotros podemos entender los planes de Dios, la voluntad de Dios. A nosotros se nos ha dado la palabra. A nosotros se nos ha dado el privilegio de la revelación. Amén. Ser iluminados, entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Dice la Biblia, y lo hemos comentado anteriormente, que nosotros no somos de la noche, de los que no entienden cómo van a suceder las cosas, cosa que cuando Cristo venga no nos va a pillar de sorpresa. Amén. No somos de los que van a estar haciendo la maleta a última hora. No vaya a hacer cosas que el Señor me pille sin ropa, porque el Señor nos ha dado una mente privilegiada para que entendamos sus planes, para que discernamos sus tiempos. Aleluya. Este es el gran privilegio, amada iglesia, de la salvación. Amén. Este es el gran privilegio. Esto es lo que marca la diferencia entre un hijo de Dios y uno que solo tiene una creencia por ahí, que solo está tratando de encontrarse con algo, comillas, superior, que le ayude en algunos momentos cruciales. Pero nosotros no buscamos simplemente a alguien que nos ayude, sino que nos hemos encontrado con aquel que nos sostiene. Amén. Con aquel al cual pertenecemos. Bendito sea su nombre. La mente de Cristo es el tema de nuestra fe. La mente de Cristo es el tema de nuestra fe, y por lo tanto entonces de nuestros resultados como hijos de Dios en la vida. Es el tema. El cómo pensamos en la vida va a determinar finalmente cuáles son nuestros hechos y cuál es la calidad de nuestra fe, cuál es la consistencia, aún más, cuál es la madurez que tenemos nosotros para resolver las situaciones y las relaciones. Amén. Es el gran tema. Lo que yo pienso, cómo yo pienso, determina cómo yo reacciono ante una situación con el otro. Eso indica la madurez. Amén. Aleluya. Somos mejores personas en la medida en que sabemos relacionarnos mejor con los otros. ¿Estamos? Y ese saber relacionarnos con los otros está determinado como yo pienso de los otros, sobre todo porque es fácil pensar bien de los que nos hacen bien, de los que nos convienen, ¿verdad que sí? Pero qué difícil es tener buenos pensamientos y por ende buenas actitudes y buenas respuestas de aquellos que no nos hacen tan bien, de aquellos que nos hacen enfadarnos, que nos frustran, que nos limitan. Ese es el gran tema en la vida. Y eso es lo que el Señor ha venido a resolver a nuestras vidas. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Cristo murió en la cruz sin tener problemas con nadie. Aleluya. Aun cuando Él podría haber tenido todo el rencor que se te podría imaginar, porque si hay alguien que fue traicionado definitivamente fue nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Aún los más cercanos lo abandonaron en el momento más crucial de su vida. Los más cercanos. Pero el Señor podía resolverlo. Tú y yo tenemos ese privilegio. Aleluya. Entonces el cómo pensamos en la vida diaria va a determinar cuáles son nuestros resultados y cuáles son las calidades
de nuestras relaciones. Tu matrimonio va a ser mejor en la medida que tú piensas mejor. Amén. Y por ende tus hijos se van a criar mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una gran diferencia entre ser simplemente un religioso que pretende a Dios y un creyente que es todo de Dios. Porque mi mente te pertenece, Señor. Cuando o como religiosos nosotros podemos pasar toda la vida tratando de entender y de hacer las cosas de Dios. Claro que sí. Ese es el meollo mismo del tema de la religión. Tratando de alcanzar a Dios, tratando de entender a Dios, tratando de hacer las cosas de Dios o las cosas espirituales. Pero este estilo de vida siempre llega a un momento límite, a un techo, donde es imposible y por lo tanto, como dice la Escritura, es locura, es una ridiculez. Entonces empezamos a crear doctrinas, enseñanzas que van en contra de las cosas, como por ejemplo algunos que se oponen completamente y encuentran que es una manifestación demoníaca que nosotros tengamos milagros. Llegamos a ese extremo, ¿verdad que sí? O cosas por el estilo. Cuando Dios se manifiesta en nuestra vida y algo sucede, el religioso lo juzga como algo extraño, que no se puede entender, porque para él son locura. Así dice la Escritura. Como religiosos, personas que solo tienen una mera creencia y un conjunto de normas que tratan de regir su conducta y un montón de doctrinas que tratan de establecer cierto pensamiento, no pueden ver más allá de lo que les es posible. Pero como hijos de Dios y gente espiritual, al que cree, todo le es imposible. Amén. Es imposible para un religioso que lo sobrenatural llegue a ser algo natural. Amén. Y para nosotros, la grandeza de Dios y el poder de Dios tiene que ser lo más natural de la vida. ¿Sí? Amén. Entonces, no tiene que ser algo extraño que Dios haga un milagro en nuestra vida. Amén. No tiene que ser algo ajeno, algo fuera de este mundo, que nosotros oremos con un sentido de que algo que humanamente no se pueda hacer, se pueda hacer. ¿Sí o no? De cierto te digo que si tú le dices a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudas en tu corazón que será hecho lo que dices será hecho. ¿Verdad que sí? Ese es el mecanismo de la fe grande en Dios, que no es religiosa, sino es divina. Bendito sea su nombre. Es por esto entonces que nosotros tenemos que aprender a vivir con la mente de Cristo, querido. Porque estamos involucrados con un tema de mentalidad. Y a veces tan limitados precisamente por un tema de mentalidad. Nos limitamos porque estamos acostumbrados a reaccionar, orar, pensar, reflexionar, aún leer la Biblia de acuerdo a modelos que tenemos establecidos en nuestro corazón y los tenemos tan arraigados que finalmente nos limitan. Cuando tú te des cuenta que hay algo que te está limitando en la vida y que algo te está diciendo, haciendo decir que es imposible, que es muy difícil que pase, significa que ha llegado el momento que tu mente tiene que ser afectada, tiene que ser renovada. Amén, iglesia. No hay imposibles para los que creen. Y nosotros tenemos que estar llenos de esa mentalidad, llenos de esa vitalidad, porque si eso no nos rige, querido, entonces nosotros estamos desalineados con los propósitos de Dios. Dios nos tiene aquí con un propósito claro y es manifestar su grandeza, ¿sí o no? Ser alabanza de la gloria de su gracia, de su inmensidad. Entonces nosotros tenemos que estar
en el mismo pensamiento. Nosotros tenemos que aprender a vivir en la mente de Cristo. Sí, iglesia. Entonces, este es el gran mensaje esta mañana. ¿Cómo tú y yo podemos vivir en la mente de Cristo? ¿Qué cosas tenemos que considerar para eso? ¿A qué cosas tenemos que ir renunciando? Porque estamos en un conflicto de mentalidad, hermanos. Todo fue hecho en la cruz. ¿Sí? Toda la provisión que tú y yo necesitábamos para la vida y para dar testimonio de Dios en nuestra vida está resuelto en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario fue un evento que sucedió hace muchos años atrás. ¿Estamos de acuerdo? Pasó la cruz de Cristo, pasó, murió Cristo. Dígame sí o no. Murió Cristo. ¿Y qué pasó luego que Él murió? Resucitó. Amén. Y subió a la diestra del Padre y está en poder y señorío y gloria. E intercede por nosotros. Y nosotros estamos con Cristo en gloria, además, espiritualmente. Entonces, estos eventos tienen que estar tan claros en nuestra mente que sea lo que nos mueve, no lo que nos limita. La fe en Cristo no puede limitar tu vida. Amén. La fe en Cristo es para que tú te desarrolles como persona, como hijo de Dios, en todo el potencial que tú tienes en el Señor. ¿Sabe cuál es el potencial que tú tienes en el Señor? Todo te es posible. ¿Lo cree o no lo cree? Entonces, esto no es un mensaje de fe exitista o de superfe, como algunos le llamaron. No sé cómo pueden decirle fe o superfe. Es el mensaje del Evangelio. Aleluya. Estamos en este mundo para ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, y en todo lugar ser fragancia del Señor. Aleluya. Entonces tenemos que entender algunas cosas con respecto primero al pensamiento. Porque la esencia de nuestros actos, queridos, de nuestros hechos mismos, están aquí en la mente. Amén. Y esto lo tenemos que entender muy claro. La esencia de nuestros actos no está en la suerte, está en la mente. Amén. Si Brasil le ganó a Chile, no fue por cuestión de la suerte. La esencia de nuestros actos, ¿dónde están? Aquí en la cabecita. Amén. Si una situación fortuita te está diciendo otra cosa, tú tienes que tener una reacción frente a eso. Porque si tú te resignas a que las cosas te pasan porque eres alguien, como decimos en Chile, quemado, por la rechita que soy quemado, ¿se ha fijado eso? Pucha, que tengo mala suerte, y te resignas a eso, lo que se va a determinar en tu mente es una disposición para que las cosas no te resulten. Entonces no vas a tener ideas brillantes, no vas a tener resolución de conflictos. Es el gran tema en el liderazgo de hoy, en todas las empresas y en todos estos textos de autoayuda, la capacidad de resolver cosas. La palabra de Dios lo dice, que el maduro es aquel que puede entender el bien y el mal y hacer una diferencia. Amén. Yo puedo está ejercitado en la palabra de verdad, de manera que puede resolver sus asuntos, porque el tema está en lo que nosotros pensamos. Como nosotros pensamos es como se define lo que hacemos. Como yo pienso con respecto a mi matrimonio, a mis hijos, a mi trabajo, a mi vida, a las oportunidades que tenga, es como yo voy a hacer las cosas al final. Si yo no me dedico a cultivar mi mente con respecto a lo que tengo que hacer para mejorar, entonces, y vivo por casualidad,
Vivo porque como me resulte nomás. Entonces me caso a ver si nos va bien. Y no tengo apropiado un pensamiento que corresponde para que me vaya bien. Entonces quedo ahí, a la resultante de una vida que no tiene sentido. Como tú piensas, se define como tú haces. Entonces, si las cosas no las estamos haciendo bien, significa que no las estamos pensando bien. Amén, iglesia. Eso tenemos que aprender a evaluarlo. Si las cosas no te resultan, no es porque Dios no quiere, o porque tienes mala suerte, o porque no es para ti. Simplemente si las cosas importantes en tu vida, que son determinantes, no te resultan, es porque no las estás pensando como corresponde. Entonces tenemos que encontrar una renovación en nuestro entendimiento. Lo que tú eres y lo que luego serás se va a definir a través de lo que tú estés pensando en la vida. Y eso lo tenemos que tener bien presente, porque así como si yo me entusiasmo y me subo arriba de este púlpito o arriba de esta barra y me tiro para abajo y no caigo bien y me quebro el pie, va a pasar, porque simplemente existe la ley de la fuerza de la gravedad. Amén. ¿Estamos? Todo lo que sube cae en nuestro mundo. Entonces, si no entiendo eso bien y si no respeto bien esa ley, entonces voy a andar, no sé cuánto tiempo vaya a durar en esta vida. Lo mismo pasa, queridos, con esta ley espiritual en la vida. Lo que tú eres y lo que luego serás está definido por lo que tú estás pensando. Tu mente es el centro de tu corazón. Dice la Biblia que del corazón mana la vida. Amén. La mente es el centro del corazón. Todo lo que saldrá de tu corazón eso se originará, gracias Señor, en tu mente, en lo que tú piensas. Por eso Filipenses capítulo 4 verso 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de alabanza, en eso pensad. Dice Jesús, del corazón del hombre salen las buenas cosas o las malas cosas. Amén. ¿Dónde deposita Dios su gracia, su bendición, su potencial de gloria? Aquí en nuestro corazón. Convertiré tu corazón de piedra en un corazón de carne. Aleluya. ¿Por qué? Porque allí es donde surge el pensamiento de una persona. Y el pensamiento de una persona es lo que la proyecta, es lo que le hace hacer las cosas, es lo que nos hace decir que sí o lo que nos hace decir que no. ¿De acuerdo? Es lo que determina en el fondo el desarrollo de tu personalidad. Está sujeto a cómo tú estás pensando. Por eso hacemos una diferencia entre personalidad y carácter. Entonces, queridos, la mente determina el ámbito de tu existencia y de tu naturaleza. Amén. Por eso Él viene a nuestro corazón y derrama en nosotros su gracia, la revelación de su nombre. Y eso nos lleva a tener la mente de Cristo. Hay un cambio de naturaleza allí. Amén. Y con ese cambio de naturaleza, por supuesto, vienen otras capacidades, otra existencia, otro sentido en mi vida. Aleluya. Si tu vida no está teniendo sentido, tienes que preocuparte de lo que estás pensando, de cómo se está activando tu mente. Por esto es que la mente humana, querido, como personas naturales, es imposible que nosotros lleguemos a entender las cosas de Dios. Porque la mente humana es esclava del pecado y está destituida de la gloria de Dios.
¿Dice eso la Escritura? Lo dice clarito. Entonces, nosotros no podemos pretender racionalizar las cosas desde una perspectiva humana. Desde donde yo nací, cuando Dios llamó a Abraham, que le dijo: deja tu tierra, deja tu parentela, ven a donde yo te voy a llevar, a una tierra prometida. Eso es tipo de la nueva naturaleza en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay una mente nueva. Humanamente no podemos pensar verdaderamente lo bueno. Dice la Biblia en Romanos capítulo 3, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda. Por lo tanto, el hombre no tiene capacidad, el hombre en su propia naturaleza de pecado, destituido de la gloria de Dios, no tiene la capacidad de proyectarse en las buenas cosas de Dios. Amén. Eso significa que tú no puedes plantearte crecer en la gracia del Señor desde una perspectiva humana. Tú no puedes pretender que vas a tener un desarrollo en la fe consistente, un desarrollo en la fe agresivo, si estás mirando las cosas desde una perspectiva humana. Tienes necesariamente que asumir una perspectiva divina para todas las cosas, como yo te lo he dicho tantas veces. La mente natural está incapacitada para creer, queridos. Estos son verdades. Yo, como primera cosa en este pensamiento, te estoy estableciendo realidades de la vida de hoy. Primero, ¿qué hemos dicho? Que la esencia de tus actos están determinados por tu mente. Y segundo, lo que estamos diciendo es que como seres humanos en este mundo, como mortales, si seguimos pensando como mortales y como seres humanos, quedamos siempre limitados, porque el hombre natural no puede entender las cosas de Dios por causa del pecado. El hombre es esclavo de sus paradigmas, de sus modelos. Crecemos nosotros con modelos en nuestro corazón. Hay modelos genéticos que determinan nuestras reacciones, aún nuestras formas de pensar. Se heredan esas cosas. El mal se hereda, lo dice la Biblia. El pecado acompaña hasta la 4ª generación de una persona. Amén. Entonces no puedes pretender ignorar estas cosas, porque son cosas que van a suceder en tu vida. Nosotros heredamos el pecado de nuestros padres, pero llega un momento en que tú eres libre por Cristo. Pero tienes que entender que esos modelos generacionales, que esos modelos culturales, nosotros ¿dónde nacimos? ¿Qué es lo que baila usted en el 18 de septiembre? Una cueca chilena, ¿sí o no? Salvo algunos que vienen de la España y otros. Pero donde tú naciste, ¿verdad? Heredaste de allí una idiosincrasia, un paradigma, un modelo de conducta, una forma en que tú te comportas, como somos todos los chilenos en este caso. Eso es parte de nuestra vida, parte de nuestra vida. Y esos modelos de vida tienen que comenzar a romperse. Amén. Pero no pueden romperse, iglesia, si tú no tienes conciencia de ello, porque no te vas a enfrentar al problema. Hay modelos emocionales que tú heredaste, hay modelos emocionales con los cuales tú creciste, trauma y situaciones que se establecieron en tu corazón que a lo mejor te limitaron, una forma en la que te criaron, una forma en la que atendieron, que fijaron en tu vida un modelo como pensar acerca de ti mismo y con respecto a los demás. Y eso siempre va a estar presente en tu vida hasta que llegue un momento en que tú decidas o tengas la capacidad de decidir y de resolver, de sacarte de eso. El hombre natural no puede hacer eso. Amén. El hombre natural no puede despojarse de sus pecados. Por eso el apóstol Pablo, hablando ahí en Corintios capítulo 7,
humanamente del tema de cómo atender la vida espiritual. Decía que lo bueno que yo quiero ser, hay una naturaleza que está en mí, algo que se opone, que queriendo yo hacer lo bueno no puedo hacerlo. ¿Se acuerda de esa cita? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el apóstol Pablo. Pero termina diciendo, mas gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Aleluya, esa es la buena noticia. Pero hay una realidad que tenemos que entender. Primero, que todos nosotros tenemos una cabecita. La cabecita no es para tener pelo solamente, sino debajo de los pelos está el cerebro. El cerebro representa ¿qué cosa? La mente. Todos pensamos. ¿Piensa usted? Nadie anda como zombies, si no andaríamos todos machucados, ¿verdad? Todos pensamos, todos reaccionamos. Y la vida se determina por los pensamientos. Y mientras seamos simples seres humanos y enfrentemos la vida como simples seres humanos y no haya dentro de nosotros una capacidad para traspasar esta barrera, nunca podremos hacer realmente lo bueno. Por eso el hombre natural busca la felicidad. ¿Se ha fijado? Al espiritual, al que es de Cristo, la felicidad le viene, la felicidad le pertenece, la felicidad tiene que ver con las cosas del reino. Amén. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Son felices eso. Y nosotros somos gente pobre de espíritu, somos humildes ante Dios por naturaleza cuando creemos. Amén. Entonces el hombre natural siempre busca las cosas de Dios, siempre busca la felicidad, pero no la puede encontrar. Por eso hay muchos caminos que llegan a Roma. ¿Ha escuchado esa? Hay muchas maneras de creer en Dios y de encontrarse con Dios. ¿Ha escuchado esa otra? ¿Verdad? No, si somos todos hijos de Dios, no importa cuál sea la creencia que tú tienes, lo importante es que creas en alguien superior. ¿Verdad que sí? Me gustó esa que escuché así. Claro que sí. Pero esa es la realidad con la cual nos enfrentamos todos los días en nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que llegar a un momento en que hay que decidir qué camino sigo. ¿Sabe cuál es el problema? Que humanamente no puedes resolver esa situación, porque el hombre es esclavo del pecado. ¿Sabe lo que significa esto? Una cuestión aquí que te tiene agarrado y que te tira. Amén. Yugo de esclavitud. El hombre natural está esclavo del pecado. El hombre natural, la persona que no tiene la vida de Dios, no puede decidir a favor de su vida. No puede decidir recibir a Cristo. ¿Por qué? Porque está esclavo del pecado. No hay quien piense, no hay quien haga, no hay quien se proyecte en Dios, dice la Biblia, porque están destituidos de la gloria de Dios. Algo tiene que venir a tu vida. Algo fuera de ti. Un designio de la gracia de Dios tiene que caer sobre ti para que tú tengas vida y comiences a decidir. ¡Aleluya! Y eso es lo que a ti y a mí nos ha pasado. ¿Amén? ¿Lo cree conmigo o no? Entonces, primera cosa que estamos diciendo: los hechos de tu vida se determinan ¿por qué cosa? Porque como tú piensas. Y la segunda cosa que estamos diciendo como realidad es que como seres humanos siempre vamos a pensar en lo humano. Lo humano está destituido de la gloria de Dios, por lo tanto siempre vas a estar limitado y nunca te vas a poder encontrar realmente con la gracia de Dios y superar el pecado en tu vida. Pero cuando Cristo viene a tu vida, las cosas cambian. ¿Cuántos creen eso? Por eso el apóstol pregunta aquí en 1 de Corintios: ¿podrá alguien entender los designios de Dios?
¿Podrá alguien tener la mente de Dios? ¿Podrá alguien saber cómo Él instruye y su palabra y toda su verdad? ¿Podrá alguien entenderlo? Nosotros tenemos la mente de Cristo. La hemos recibido por gracia. Amén. Entonces Cristo nos ha traído a un cambio de mente. Cristo nos ha llevado por la gracia del Padre al arrepentimiento. ¿O ignoráis que su benignidad te guía al arrepentimiento? Dice Romanos. Amén. Tú fuiste guiado, hubo un impulso dentro de ti que te llevó a buscar de Dios y resulta que lo encontraste. ¿Y por qué sucedió eso? Porque a Dios le plació en un momento que tú creyeras y que fueras libre ahora para pensar en cosas de Dios. Jesús, ¿cómo inició su ministerio? ¿Cuál fue la frase que le dio partida al ministerio de Jesús? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¡Aleluya! Amén. Entonces eso significa cambio en su mente. Ahora viene el tiempo del cambio de la mente, estaba diciendo el Señor. Ahora viene el tiempo en que el hombre va a poder pensar de nuevo, va a poder pensar libre. Porque cuando cayó en el huerto del Edén, fue sujeto al pecado. Antes era libre para sojuzgar todas las cosas, para tener dominio sobre la creación. Después de eso, el hombre fue sujeto a dominio y las circunstancias lo dominan. Por eso uno tiene la costumbre de decir, lo dice con buenas intenciones, lo dice: Dios quiera que me vaya bien. ¿Quién sabe lo que podría pasar mañana? A lo mejor no me resulta la cosa, ¿verdad? Porque nadie tiene dominio de su vida. Porque el pecado le hizo al hombre perder el dominio. Pero yo tengo una buena noticia para ti esta mañana. En Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, fueran todas hechas nuevas. Ahora tú tienes una mente distinta. Ahora tú tienes una posibilidad distinta. Amén. Aleluya. Todo es posible para el que cree. Todo puede ser hecho. Todo nos ha sido dado para que esas cosas sean hechas. El asunto está en tu mente. La resurrección de Cristo hizo que el nuevo hombre creado según Dios surgiera. Amén. De momento en que Cristo resucitó, surgió el nuevo hombre. Se cumplió el pacto. Aleluya. El antiguo Adán fue vencido por el nuevo Adán. El antiguo Adán estaba sujeto al pecado. De ser uno que sojuzgaba, quedó de uno que dominaba, uno que estaba arriba, uno que estaba en alto, fue uno que estaba abajo, abajo solamente, siendo una consecuencia de la vida. Pero en Cristo Jesús, todo aquel que nace en Él está encima solamente. Amén. Denle un aplauso al Señor por eso. Todo, iglesia, todo lo que te limita está debajo de tus pies. Una frase extraordinaria que recogimos en este congreso, una de las revelaciones, la estamos masticando todavía porque nos dieron vuelta la cabeza. Me salió una talla buena en el momento que nos juntaron los pastores, porque yo andaba con mis dos nietas, porque la Catalina estaba con nosotras. Entonces nos juntamos un rato todos los pastores del ministerio para hablar con nuestro apóstol, y yo tenía en mi bolsillo dos muñecas de la Catalina, o sea, de la Beatriz, aquí, dos Barbies más encima, tenía. Entonces el pastor empezó a comentar después del momento de la mañana, una de las predicaciones que van a estar aquí disponibles para ustedes. Las vamos a copiar en DVD, amén, para que las tengan.
Y el pastor decía, nos dieron vuelta la cabeza hoy día, quedó la hecatombe. Entonces yo dije, pastor, eso no es nada. Saqué las muñecas, yo quedé peinando la muñeca. Por eso mi pastor inició la predicación con eso, quedé peinando la muñeca. A veces quedamos así, ¿verdad? Por eso el Señor, tratando de enchufarme con la prédica, nos llamó al arrepentimiento. Amén. Pero mira esto, esta es la esencia de la buena noticia. Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lo que él estaba diciendo ahí, estaba decretando proféticamente una verdad. Amén. Algo que iba a suceder. Porque es imposible que el hombre se arrepienta en su propia naturaleza. Amén. Porque tiene una mente destituida de la gloria de Dios. Entonces lo que Cristo nos trajo, cuando Él dijo consumado es, ahora me acordé, una de las frases maravillosas de este encuentro, antes que se me vaya otra vez, está viejito el pastor, es esta: Satanás es príncipe de las tinieblas. ¿Sí o no? Mira, este tiene que ser nuestro pensamiento. ¿Quién es Satanás? El príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este siglo. ¿Sí o no? ¿El qué es lo que tiene? Un principado. Ese es el orden de su dominio. Yo te pregunto esta mañana, ¿qué nos hizo Dios a nosotros, para Él? ¿Quién tiene más poder y más dominio? ¿El príncipe o el rey? ¿Lo entiende? ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Por eso yo les voy a traer, cuando Cristo muere en la cruz, resucita al tercer día, aparece que el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Uno que está encima solamente, uno que tiene la prerrogativa, el derecho, la virtud de pensar lo bueno. Aleluya. Tú ahora tienes una mente que ha sido libertada. Amén. Tenemos la naturaleza para pensar como Dios piensa. No tienes que andar persiguiendo. Eso te viene. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Y el amor de Dios es la esencia misma de su naturaleza. Contiene todo su pensamiento, su forma de ser y de hacer. Aleluya. Eso es lo que tú y yo hemos recibido en Cristo Jesús. Lo que yo quiero impartirte esta mañana es un sentido de propiedad, de identidad. No es algo que yo esté persiguiendo ser. Usted no está persiguiendo ser un cristiano. Usted es un cristiano porque es un hijo de Dios. Y voy a pensar de mí mismo como tal, porque me ha sido dado. Si usted piensa ser mejor, y si está tratando de ser mejor en Dios, y siempre está tratando de conquistar un lugar frente al Señor, está pensando como un religioso, como un mortal, como una persona natural. Y una persona natural nunca puede alcanzar lo divino. Amén, iglesia. Pero sí un hijo de Dios. Aleluya. Y usted puede estar en dominio, puede estar en autoridad. Es lo que decíamos al principio. Adán perdió esa autoridad, Adán perdió ese dominio, y el diablo vino a gobernar. Pero ahora el diablo no puede gobernar tu circunstancia. Amén. El diablo no tiene derecho sobre ti en ningún momento de tu vida, con ninguna enfermedad, con ninguna situación. Tú tienes la autoridad sobre él. Amén, iglesia. Por eso tienes que asumir una nueva forma de pensar y por lo tanto de actuar en tu vida. No es lo que me hizo el diablo. No es lo que el diablo pretende conmigo.
y por eso estoy asustado y lo ando reprendiendo. Me gusta esta frase también. Los religiosos siempre andan reprendiendo al diablo. Diablo, sale de mi vida. Pero los espirituales, los que están en Cristo Jesús, los que pertenecen a su reino, no tienen parte con el diablo. Tienen autoridad sobre el diablo. Amén. Aleluya. Tienen que hacer, los religiosos tienen que hacer miles de cosas como para que el diablo se vaya. Simplemente el espiritual se somete a Dios y el diablo huye. ¡Aleluya! Bendito sea su nombre. Por eso Cristo nos trajo una nueva mente, no una nueva manera de pensar. El ser de Cristo no es una filosofía nueva, no es un camino nuevo. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Amén. No hay otra forma de vivir. Entonces lo que Él te trajo, ¿qué te trajo? No un nuevo pensamiento, Él te trajo una nueva mente. ¡Aleluya! Para que a partir de esa mente surgieran, ¿qué cosa? Los pensamientos de Él. Hizo una conexión entre el cielo y la tierra a través de tu vida y la mía. Amén, iglesia. Por eso nosotros no solamente estamos orando y pidiendo, venga tu reino. Estamos estableciendo el reino a través de todo lo que decimos y de todo lo que pensamos. ¿Sí o no, iglesia? Si pensamos con la mente de Cristo, vamos a tener voluntad para la obediencia. ¿Sabe por qué? Porque la esencia de la obediencia está en la voluntad. Por eso Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Se acuerdan de eso? Entonces ahí todos nos derretimos. Te amo, Señor. Entonces, Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero ¿qué es lo que está anunciando? Cristo está anunciando lo que va a suceder después de la cruz. Aleluya. Y está diciendo que el amor de Dios será derramado. Es lo que anunció el profeta Ezequiel allí en el capítulo 35, me parece. Dice, ¿verdad? Pondré un corazón nuevo. Mi espíritu pondré en vosotros para que guardéis mis preceptos. Aleluya. Eran incapaces, pero yo les voy a dar una nueva mente. Yo les voy a dar un nuevo corazón para que guarden mis mandamientos. Porque la esencia de la obediencia está ¿dónde? En la voluntad. Y la voluntad está determinada por nuestra mente, por cómo nosotros pensamos, ¿sí o no? Si tú recibes la mente de Cristo, tienes la capacidad para una voluntad que se une con la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Ya no busques hacer la voluntad de Dios. Empieza a proclamarla en tu vida. El Javito me está tocando la música, claro, porque son las 1 ya. No tienes, iglesia, entiende esto. Te lo voy a leer con la Biblia. No tienes una mente carnal. ¿Lo puede decir conmigo? Diga conmigo, no tengo una mente carnal. ¿Sabe por qué? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Amén. Pero los que son del Espíritu, ser, sentido de identidad, sentido de propiedad. Un cristiano, un hijo de Dios, no puede estar entre dos naturalezas. Existe la naturaleza carnal, sarx, sujeto, dominado por el pecado. Eso significa, existe la naturaleza carnal y existe la naturaleza espiritual. Amén. La ley del espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bendito sea su nombre. Existen dos naturalezas. Tú no puedes andar en dos naturalezas.
No existe esa ambivalencia, no existe un doble camino, no existe un doble estándar. Eso sucede cuando uno es religioso, porque siendo pecador, trata de ser no pecador. Amén. Eso pasa con la religiosidad. Pero esto es una propiedad que tú tienes. Los que son de la carne, los que son de la naturaleza de pecado, piensan en las cosas del pecado, dice Romanos 8. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Y tú a qué fuiste llamado? A vida. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén, iglesia. Entonces aquí hay un asunto claro que nosotros tenemos que entender. Nosotros hemos sido hechos libres de la naturaleza de pecado. ¿Cuántos lo creen? Pablo en Romanos capítulo 7, capítulo 6, verso 14 dice: el pecado no se enseñoreará de nosotros, porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Eso qué significa? Que Cristo hizo la obra. Cristo te vino a dar una nueva mente. Amén. Una nueva mente. La voluntad se rige por lo que uno piensa. Por eso la obediencia está limitada. Pero cuando tú creces en el Señor, cuando tú lo descubres en toda su gracia y empiezas a decir sí y amén, y empiezas a caminar con sentido de identidad y empiezas a proclamar eso en tu vida, querido, aleluya, cosas extraordinarias empiezan a suceder en tu vida, porque te empiezas a dar cuenta que lo que antes no podías pensar de Dios, ahora lo puedes pensar. Amén. Lo que antes consideraba imposible para tu vida como algo extraordinario, porque nosotros fuimos siempre así, mi familia fue siempre asá, y todo me ha sucedido atá, y todas esas cosas, de repente empiezas a ver que no hay imposible en tu vida. Amén. A lo mejor estás pensando: los años me llegaron encima, las oportunidades se fueron. Pero Dios te está diciendo: yo te he dado una mente para pensar que todo te es posible. ¿Sí o no? Y en eso no hay límite de edad. Entonces, iglesia, necesariamente tengo que sujetarte un tiempo más a esta palabra. Así que vamos a tener que salir un poquito más, un ratito más, porque no puedo dejar de decirte esto. Hemos sido libres del pecado. ¿Sí? La realidad es que antes estábamos en el pecado y era imposible que pudiésemos pensar de una manera que yo pudiera tomar decisiones, que yo pudiera hacer la diferencia, que yo pudiera entender en realidad lo que es bueno y lo que es malo. Antes eso era imposible. Pero ahora que estoy en Cristo, soy nueva criatura. Hay una nueva forma en mi vida, no un nuevo pensamiento, hay una forma nueva de pensar. Aleluya, tengo otra mente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que yo he recibido esta gracia. En primer lugar, define frente a cada circunstancia, frente a cada sentimiento, porque de la naturaleza de pecado arrastrábamos los paradigmas emocionales, los paradigmas de nuestra familia y de todas las cosas sociales que nos arrastraron hasta hoy y nos dicen cómo pensar. Pero tú tienes que en tu vida diaria comenzar a definir quién tú eres ahora. Amén. Lo que te da autoridad en este mundo no es lo que tú puedas llegar a ser, sino lo que tú eres ahora. Eres un hijo de Dios, ¿sí o no? Y los hijos de Dios pertenecen al reino de Dios, y los que son del reino de Dios están sobre las cosas del mundo. Por lo tanto, mi papi es dueño del mundo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Estamos dominando nuevamente la creación? La estamos dominando con nuestro Padre. Pero tiene que cultivarse nuestra mente en esta verdad. Señor, yo soy tu hijo.
Cuando tú estés en un problema que no puedes resolver, en un sentimiento que te esté menoscabando, en un recuerdo que te esté amenazando, cualquier cosa que esté sucediendo en tu vida que habla de derrota, que habla de imposibilidad, lo que tienes que hacer prevalecer en primer lugar es quién tú eres ahora en Cristo. Amén. Estoy en Cristo, todas las cosas me son posibles. Reacciono, saco de mi mente. Ahora yo puedo decidir, ahora yo puedo echar fuera lo que no me conviene. Amén, iglesia. Entonces decreto para mis días, para mi familia, para todo lo que me va a suceder en la vida, que como hijo de Dios me va a ir bien. Aleluya. Entonces cultivo mi mente en esto. Cultivo entonces una mente espiritual. Como dice Pablo ahí en Efesios, que lo leía la pastora al comienzo, verso 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay que cultivar esta mente espiritual. Usted no puede seguir andando de a oídas. Usted tiene que andar por revelación. La revelación sucede cuando tú te involucras directamente con Dios. ¿Hay algún problema entre tú y Dios? Te pregunto. ¿Hay algún problema entre tú y Dios? Te lo voy a responder. No hay ningún problema, porque Cristo resolvió ese problema en la cruz. ¿Sí o no? ¿Hay algún problema en tu vida que te impida que Dios te escuche, que Dios te atienda, que puedas llegar ante su trono, que puedas venir ante Él con confianza? ¿Hay algo que sea superior a eso? No hay nada. Nada, iglesia. Nada entre tú y Dios. Pastor, pero yo he pecado, y cuando yo peco estoy destituido de la gloria de Dios. No, porque si eres un hijo de Dios, no practicas el pecado, la simiente de Dios está en ti. Él te ha librado del pecado, y lo que tienes que hacer con el pecado es sacarlo de tu vida, confesarlo y declarar quién tú eres ahora en Cristo. Amén, iglesia. Así es como el cristiano, el hijo de Dios, vence el pecado. El hijo de Dios no vence el pecado por una serie de normas, ni siquiera por una serie de doctrinas, por bíblicas que sean. El cristiano el hijo de Dios vence el pecado tomándose de su identidad en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Le digo a ese pecado que me está gobernando, le digo a ese pecado que me está incitando, que ahora soy de Cristo. Amén. Y cada vez que te encuentras cara a cara con el pecado por medio de la tentación, tú decides, porque ahora puedes decir de quién tú eres. Antes eres hijo de desobediencia, antes eras hijo del diablo, ahora eres hijo de Dios. Entonces tú puedes decir: yo soy un hijo de Dios, yo echo fuera el pecado de mi vida. ¿Lo puedes hacer? Lo puedes hacer. Cultiva tu mente espiritual en Cristo, desarrolla tu espiritualidad en Él y practica, iglesia, estos pensamientos divinos. Con esto termino. ¿Cómo tú practicas los pensamientos divinos? ¿Sabe cómo? A través de la boca. Dios te dio 2 orejas y una boca. 2 orejas porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Amén, iglesia. La palabra de Dios que tú oyes no tiene efecto verdadero si no sale de tu boca. Amén. Entonces comienza a practicar el lenguaje de Dios en todos los eventos de tu vida.
Amén. Empieza a declarar los pensamientos de Dios a través de las cosas. La boca es la definición de la mente, querido. La boca es la definición de la mente. Lo que tú estás hablando refleja lo que tú estás pensando. Si tú estás pensando en Cristo, con una mente en Cristo, bajo la mente de Cristo, nada te será imposible. ¿Sí o no? Nada te será imposible. Entonces, cuando veas la adversidad, cuando veas el problema, cuando te encuentres ahí con tus limitaciones, comienza a declarar lo que Dios piensa acerca de ti. O te dice alguna parte de la Escritura que tú como hijo de Dios estás limitado, estás destinado a la muerte o cosas por el estilo. ¿Te dice algo de eso? La Biblia te aclara claramente, valga la redundancia, que en Cristo nada te es imposible. Aleluya, amén. Entonces activa tu mente espiritual. Activa tu mente espiritual. Determina los pensamientos que tú vas a tener sobre todas las cosas en tu relación con los demás. ¿Sí? Amén. ¿Está el amor de Dios en tu corazón? Entonces está la capacidad para cubrir, para perdonar, para atender, para pensar bien del otro. Sí, iglesia, póngase en pie conmigo. Oh, tal vez hay quienes, no se me distraiga con nada, por favor. Este es el momento culminante, donde lo que tú escuchaste tiene que salir de tu boca. Así se sella la palabra. Si la palabra que tú oíste queda retenida en tu corazón, simplemente como una idea, como un pensamiento, y no compromete tus labios por medio de donde las cosas se ejecutan, y dijo Dios sea la luz, y la luz fue hecha. Entonces, seguramente hay quienes esta mañana tienen que confrontar su realidad y definir quiénes son. ¿Quiénes son? Si en tu corazón brilla la fe del Hijo de Dios, abrázala. ¿Crees en Jesucristo? A lo mejor hay quien nunca lo ha confesado como su Señor. Has creído en Él. Lo has considerado como un Salvador, pero no lo has considerado como quien tiene que regir tu vida, como quien, a quien obedecen tus pensamientos, de quién vienen tus pensamientos. Ese es el Señor. Todos con sus ojos cerrados, por favor. Este es un momento íntimo de reflexión y de encuentro. Tal vez hay aquí alguien que esa situación en su vida no se ha resuelto y está en esa ambivalencia. Cree, pero no es de Él. Pero si ahora aparece en tu corazón esa fe para decir sin dificultad, con un sentido de entrega, con un sentido de entregarte a Él, de recibirlo a Él como el Señor de tu vida, y puedes hacerlo libremente en esta hora, di conmigo esta frase tan simple: en el nombre de Jesús, yo creo, yo recibo a Jesucristo como Señor, como resucitado de los muertos, y declaro en esta fe que ahora mi vida le pertenece a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Si hay quien en esta mañana ha estado caminando entre el dicho y el hecho, entre que quiere algo y no puede hacerlo,
que todavía se siente limitado porque hay fantasmas de su pasado, hay situaciones en sus temores, en sus traumas, hay confusiones todavía en su mente, que no tiene tan claro que está en este mundo para ser bendecido. Tal vez una vida de desgracia, una vida de desfortunio, de insatisfacciones, de cosas no logradas. Te han dicho que es difícil y has estado en esa ambivalencia. Ahora yo quiero invitarte a que con una expresión de fe rompas ese paradigma, rompas ese modelo en tu mente y declares con todo tu corazón: yo soy un hijo de Dios y para mi vida no hay nada que sea imposible. Lo puedes declarar con tu boca y dilo otra vez conmigo si no lo dijiste antes. Yo creo en mi corazón y declaro que soy un hijo de Dios y que no hay nada imposible para mí. Todo es posible porque soy de Cristo. Lo declaro en el nombre de Jesús. Se rompe entonces, querida iglesia, ese modelo de frustración, ese modelo de imposibilidad. Todo modelo de religiosidad se rompe en esta hora en el nombre de Jesús. Todo lo que ha atado tu mente para proyectarte con libertad, con sentido de obediencia, se rompe todo aquello que ha estado siendo una atadura. Y declaro sobre tu vida en el nombre de Jesucristo, con la autoridad que tengo en Jesucristo Señor nuestro, yo declaro sobre tu vida libertad, bendición del Dios Todopoderoso, que es el Dios tuyo, el Dios de tu vida, el Dios de tu familia y el Padre de gloria. En el nombre de Jesús, sé bendecido en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor.